Dios le bendiga, queridos hermanos. Estábamos perdidos y Él nos ayudó. No lo hallamos nosotros a Él, Él nos ayuda a nosotros. Por eso es que su mano, primeramente, siempre estará extendida para cada uno de nosotros. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Estamos en el mejor lugar que podríamos estar. Vamos a hablar Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 29 hasta el verso 38. Vamos a hablar un poquitico de la apretada agenda de nuestro Señor Jesucristo y qué Él hacía en medio de tan apretada agenda. Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 29 hasta el verso 38. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y lo que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Oremos. Señor, gracias. Primeramente, gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por recibir nuestra adoración, Señor. Permite que tu palabra hoy llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Permite, Señor, que te podamos seguir sirviendo, que nuestra vida sea confrontada con tu propósito. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Cristo en un momento tenía que atender la enfermedad de la suegra de Pedro. También había muchos enfermos, habían endemoniados. Venían de predicar en la sinagoga, de trabajar en la sinagoga, y se aportó la ciudad a ver la obra que estaba haciendo Jesucristo. O sea, podemos entender que tuvo un día muy ajetreado, tenía una apretada agenda, tenía muchas actividades, y llama la atención que una vez que terminó todo ello, dice el verso 35, levantándose muy de mañana, o sea, en la madrugada, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, se fue a un lugar en donde él podía tener intimidad, en donde él podía tener la libertad para entrar en comunión con el Padre, y ahí obtener la guía, ahí obtener la dirección que él requería. Y fíjense un detalle, no le dijo a los discípulos para dónde iban, porque nos dicen que después ellos hallándolo, lo salieron a buscar, y hallándolo le dijeron: Señor, te estábamos buscando. ¿Qué sucede? Eso nos enseña a nosotros que independientemente de nuestras actividades, recogemos que
independientemente de nuestras agendas, de nuestras ocupaciones, de nuestros compromisos, de las actividades que tenemos en el día, por muy complicada que sea, tenemos la obligación, la responsabilidad de abrir un espacio para tener un momento de intimidad. No andar caminando, Señor, bendice este edificio, bendice lo que está pasando por ahí. No, Jesucristo, dice la Biblia, que el Señor Jesús se iba a un lugar solo, desierto, en intimidad. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para encontrar la fortaleza, la dirección, la guía, para no hacer las cosas conforme a su propósito, sino al propósito del Padre al cual fue. Cuando nosotros nos confrontamos con Dios, ya nuestro propósito no vale. Vale el propósito de Dios para nosotros. Y eso se entiende como sujeción. El mejor lugar que nosotros podemos tener es estar bajo el propósito de Dios. Y eso se consigue como lo hizo Jesucristo, apartándose. Fíjense, aquí no nos dice, estuvo 3 horas. No nos habló de tiempo, no habló de disposición, nos habló de actuación. Él se apartó y en ese lugar se puso con el Señor y ahí abrió su corazón. ¿Y qué le decía? Lo que nosotros muy probablemente debemos decir al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad que tú tienes para mí? Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú has planificado. Dios nos ha enseñado a través de la experiencia que nosotros podemos llevar el plan A, B, C y D. Y Dios nos dice: no, es el plan F, porque es la voluntad mía, no es la tuya. Mis caminos, nuestros caminos son imperfectos. Los caminos de Dios son perfectos. Por ello es que nosotros nos sujetamos al propósito de Dios y no Dios al propósito de nosotros. Entonces, tomando este ejemplo, debemos imitar lo que hizo Jesús, que no importó lo apretado de su agenda, el cansancio, su compromiso. Él apartaba siempre un espacio de su tiempo para estar en intimidad. Queremos conocer lo que es la oración, tenemos que estudiar la vida de oración de Jesús. Ahí es donde se reivindica el verdadero concepto de lo que es la oración de un cristiano. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos enseñas todos los días. Porque a través de tu presencia, bendito Dios, nuestra vida tiene sentido. Gracias por tu amor. Gracias porque cada día nos muestra, Señor, que no es nuestro propósito, es tu voluntad. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a buscarte, ayúdanos, Señor, a vivir siempre en ese primer amor, porque contigo, Señor, en tu presencia no hay otra cosa que un primer amor, Señor. Ayúdanos a que cada día tengamos el anhelo de ti, el anhelo de conocerte, el anhelo de servirte, el anhelo de honrarte, el anhelo de andar en tu senda, Señor. Te lo pedimos, Señor, a sabiendas de que ese es tu propósito para nosotros. Y en ese propósito, Señor, queremos vivir y habitar por largos días. En Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Buen día, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Está sabrosito el clima hoy, ¿verdad? Miren, ni un ventilador prendido y está súper fresco. Entonces ya no vamos a comprar aires acondicionados. Despreocúpense por eso. No se va a comprar eso. Como dice por ahí, compramos ropa. Chévere, hermano. Agradecemos al Señor por sus vidas. Hay cierta ausencia en la iglesia
Ya ustedes saben las fechas. Bueno, la gente generalmente en la fecha de diciembre tiende a ocuparse en cosas que a veces durante el año no pueden ocuparse, ¿sabe? Hay que comprar ropa, hay que comprar cosas, hallacas, otros aprovechan de trabajar, bueno, yo aprovecho de vender y cosas así. Entonces, bueno, no es pecado hacer eso, ¿sí? Así que tengan tranquilidad por eso. Entendemos las personas que no pueden vender, aparte de que hoy el día está un poco como lluvioso. Sin embargo, Dios sigue obrando en la vida y corazones de las personas. Amén. Quiero invitarles al libro de Hechos. Quería invitarles al capítulo 3. Hechos capítulo 3. Mientras que ustedes los buscan, quería recordarles también acerca de la hermana Jocabet y de su mamá Belkis, que están un poquito lejos, están trabajando, haciendo un curso de misiones, son 9 meses. Como ustedes saben, ellas se están preparando para misiones. Y recordarles, pues, a ver si podemos meternos la mano en el bolsillo para colaborarles a ellas en algo. Lo que usted pueda, ¿sí? No lo tiene que hacer ahorita, puede hacerlo durante la semana o pensarlo. Si lo quiere hacer ahorita, por allí anda Engis, ella puede hacerse cargo de esa ofrenda. Yule no está y se le hace llegar a ella esa ofrenda. Son personas que de alguna manera están trabajando para el Señor y capacitándose para ir a sitios donde nosotros evidentemente no vamos a ir. Pero usted puede colaborar de alguna manera para apoyar a ellas en su obra del ministerio. Si usted cobra las utilidades o ya las cobró o las va a cobrar, bueno, puede pensar también en incluir a ellas allí en un mínimo presupuesto o un máximo presupuesto, como usted quiera hacerlo. Lo importante es dar algo para ellas también y ayudarles en su obra de amor que están haciendo. Hechos capítulo 3. Ya se habló de Hechos capítulo 3, vamos por el capítulo 4. Cito el capítulo 3 para ponerlos en contexto a los que aún no han venido. ¿Qué estaba sucediendo en este momento en Hechos? Vamos a leerlo en el capítulo 3, verso 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? 3 de la tarde. Para ellos era 3 de la tarde y era la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahora vamos a ir brevemente al capítulo 4, que es donde continuamos con la prédica. Lo que vamos a ver o lo que vamos a estar escuchando en este capítulo 4 es parte de lo que sucedió en el capítulo 3. Un hombre fue sanado no por Pedro y por Juan, sino por el Señor, ¿sí? Pedro y Juan fueron los instrumentos que el Señor usó para que este hombre se levantase. Y eso trajo mucha conmoción en el templo. El lugar, la puerta de la Hermosa, que era una puerta muy grande de unos 25 metros de alto por unos 12 metros de ancho. O sea, era algo increíblemente hermoso y estaba hecho de bronce. Era una de las puertas principales por su belleza que se había hecho para el templo. No lo había pedido así el Señor cuando construyó el templo, sino que alguien decidió regalar esa puerta y así se hizo.
Sin embargo, el lugar donde se hizo era la zona más vistosa del templo. Eso trajo como conmoción a todas las personas que iban. ¿Qué? El cojo, el que siempre estaba allí. Mira, sí, voy a usar lo que ellos decían en el momento. Pedro y Juan lo sanaron. Evidentemente nosotros sabemos que no eran ellos, ¿verdad? Sino que había sido el Señor. Sin embargo, eso trajo mucho, digamos, una algarabía a nivel de todo ese momento allí en el templo. Quizás la hora novena se olvidó en todos los que estaban allí. ¿Qué hora novena? No, hay algo que sucedió, hay algo de importancia y tenemos que estar atentos a lo que había pasado allí. Toda la gente amontonada, el bululú, el hombre sí se levantó, andaba, todos le conocían, pero seguro que él era cojo. Claro, todos los días lo traían y lo colocaban allí a pedir limosna. Y yo lo conozco y conozco a su mamá y la gente, ustedes saben cómo es todo eso. Y todos de alguna manera se habían enterado de lo que estaba pasando allí. Y eso atraía a más personas al punto que Pedro tuvo que dar un discurso. ¿Cuál Pedro? Sí. Pedro, el que andaba siempre con el Señor, ese hombre que era un poco salido para decir las cosas y también era temeroso, el mismo Pedro que ante una sirvienta negó al Señor porque tuvo miedo y dijo, no, yo no le conozco, tú estás confundida, mujer, yo no sé quién es ese hombre, y salió despavorido y asustado y el gallo cantó nuevamente la tercera vez. Bueno, ese mismo Pedro ahora se llena de valor y en un lugar importante en el templo da un discurso maravilloso, un gran discurso, de hecho uno de los mejores que se halla en el libro de Hechos, donde él recuerda desde Abraham, desde Isaac, desde todos los padres de ese momento, él recuerda todo lo que había pasado y de paso aprovecha para acusar a quienes habían matado al Señor Jesús. El versículo 13 de ese mismo capítulo 3 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. ¿Quién era Jesús? Aquel mismo a quien él había negado anteriormente y con quien había compartido 3, quizás 4 años de su vida. Y él dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Sí? Pedro está recordando y trayendo a memoria todo lo que había sucedido en ese momento. Verso 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y dice, matasteis ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, ¿verdad? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro evidentemente habla con toda claridad de que mira, no fui yo, tampoco fue aquí mi compañero Juan quien le sanó, sino fue el Señor, el que ustedes crucificaron, el que entregaron, el que ustedes le hicieron tanto daño, ¿verdad? Ese ha levantado a este hombre en completa sanidad en presencia de todos ustedes y lo pueden certificar aquí. Luego les dice, verso 17, mas ahora hermanos, sé que por vuestra ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces Pedro apela a que ellos eran ignorantes y por eso habían hecho o habían traído al Señor Jesús a la muerte, por su ignorancia. Ahora, hay 2 tipos de ignorancia, ¿no? Una es la ignorancia por desconocimiento, que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? Una ignorancia porque desconocemos de algo o porque no tenemos el material para saber de qué se habla. Y otra es la ignorancia por estupidez, ¿sí? La ignorancia por estupidez es aquella cuando sabes que es verdad, cuando todos los hechos apuntan a una realidad, pero aún así tú quieres mantenerte alejado de esa verdad y decir, no, eso no es así. Una ignorancia vamos a decir por estupidez para no ir más allá, ¿cierto? Sin embargo, esa era la ignorancia de ellos y Pedro apela a que esa ignorancia que ellos tenían y de vuestros gobernantes, dice, ¿de quién eran los gobernantes? Y evidentemente estaban hablando de los líderes que
mantenían a la iglesia, de alguna manera llamémosla judía, que eran escribas, fariseos, saduceos, y todos ellos es a quienes Pedro prácticamente llama a la ignorancia de vuestros líderes, ¿verdad? El versículo 13 dice, 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces terminamos allí esa breve historia de Hechos y continúa nuevamente en el capítulo 4 que predicó el hermano René la semana pasada, donde dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Evidentemente sabemos que habían unos guardias que ellos habían colocado en la puerta del templo para mantener el control y el orden. No eran los romanos, eran judíos quienes habían sido puestos allí para mantener el orden en todas las cosas, y habían venido ¿con quiénes? Con los sacerdotes, ¿verdad? Y con los saduceos. Ya ustedes escucharon de labios del hermano René que los saduceos no creían ¿en qué? En resurrección de muertos, ¿verdad? Tampoco ellos creían en apariciones de ángeles ni nada de este tipo de cosas. Y los fariseos sí creían en la resurrección de muertos y también creían en apariciones de ángeles. Bueno, eran dos grupos que eran de oposición entre ellos mismos, pero como era la oportunidad de detener a un tercer grupo naciente que ahora hablaba de Jesús, bueno, quizás ellos se pusieron de acuerdo para hacerle la guerra a este nuevo grupo, que en tal caso eran los discípulos. Y dicen, versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús que la resurrección de entre los muertos. Unos creían en la resurrección y otros no creían. Pero en este caso los fariseos no podían aceptar que Jesús hubiese resucitado no de los muertos, sino de entre los muertos. No era aceptable, no podemos decir que efectivamente Jesús sí resucitó. De hecho, ellos habían pagado a soldados romanos, si ustedes lo recuerdan, cuando van a los evangelios, para que dijeran, mira, Él no salió solo, Él no resucitó, sino que bueno, en algún momento nos dormimos. Sus discípulos aprovecharon ese momento y vinieron y sacaron el cuerpo y se lo llevaron, y ahora dicen que ese Jesús resucitó. El versículo 3 dice, y les echaron mano, ¿verdad? Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo en que ellos estuvieron en la cárcel? Fíjense ustedes lo que sucedió. En el versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, la gente más prominente de la creencia judía o de la religión judía de la época estaban allí reunidos, todos. O sea, un gentío, imagínense ustedes, estaban allí reunidos para ver y juzgar a los discípulos. Verso 7, y poniéndolos en medio de los, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Recuerden que habíamos hablado de que en la época para usted ejecutar una orden usted usaba el nombre de la autoridad. Vengo en nombre del César, vengo en nombre del emperador, vengo en nombre del gobernador Marco Aurelio o del emperador tal, o vengo en nombre de Pilatos para ejecutar tal y cual cosa. Y la pregunta de ellos era, ¿en nombre de quién? ¿Con qué potestad? ¿Quién es de ustedes el poder o la autoridad para hacer hecho esto que ustedes están haciendo, verdad? Entonces Pedro ya no era el Pedro aquel temeroso, asustadizo, allí en esa noche donde injustamente se juzgaba al Señor, porque los juicios estaban prohibidos. O sea, en la época los judíos prohibían, o la ley judía prohibía que los juicios se hiciesen de noche, porque era ilegal. Sin embargo, a Jesús fue juzgado de noche, ¿sí o no? Y fue sentenciado a ser llevado ante las leyes romanas durante una noche y entregarle. Y luego durante el día los romanos dictaminaron la pena capital sobre Jesús. Entonces Pedro ahora estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado. Y él les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sano. Pedro básicamente está culpando a ellos de ser los que llevaron a cabo la muerte de Jesús. En pocas palabras, ustedes fueron los que lo sentenciaron y lo culparon para que él, que fuese justo, fuese matado en manos de los romanos. Y dice que lo crucificaron. Y luego les dice: a este resucitó Dios. ¿Sí? A este Jesucristo, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está, este hombre está en vuestra presencia sano. Por alguien a quien ustedes mataron, ahora está sano. Es decir, el poder no viene de nosotros, la autoridad no viene de nosotros, ¿sí? Sino que viene del que ustedes crucificaron, de quien a ustedes llevaron hasta la muerte. De él viene ese poder y esa autoridad para resucitar ahora a este hombre que ustedes evidentemente han visto durante todo este tiempo en el templo pidiendo. Ahora él es sano por Jesús. Y luego le dice en el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ellos estaban reedificando la creencia en el judaísmo, o eran quienes mantenían bajo su poder, bajo su mando, el judaísmo, y ustedes desecharon una piedra. Evidentemente Pedro se va a la época de las construcciones o a las construcciones. Se escogían ciertas piedras para hacer las casas o la construcción, pero había una piedra especial que se usaba y era la piedra que era la que iba en la puerta. Era una piedra seleccionada. Los ingenieros de la época y los de esta época coinciden en que esa piedra tenía que ser una piedra con mayor dureza, porque básicamente todo el peso de las paredes venía sobre esa piedra. ¿Saben? La piedra que iba a ir en el medio de la puerta, esa tenía que ser la mejor piedra. Incluso se decía que si usted quitaba esa piedra, toda la edificación se podía caer, porque todo el peso de todo venía sobre esa piedra. Y entonces Pedro les está diciendo: este Jesús, verso 11, es la piedra reprobada, la que a ustedes no les gustó, la que ustedes desecharon, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que ustedes no quisieron, al final viene a ser la mejor de todas las piedras, la más fuerte y la que podía cumplir con lo necesario para ser la cabeza del ángulo. El versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se iba a alcanzar la salvación por usar el nombre del César o del emperador Augusto César, o por usar de repente el nombre de Poncio Pilatos. ¿Ibas a alcanzar la salvación? No. Sola, única y exclusivamente en Jesús. No hay otro nombre que la persona necesite confesar o decir para decir soy salvo. ¿Sí? El único nombre por el que usted puede alcanzar la salvación es solo en el nombre de Jesús. El verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ustedes saben, los hombres tenían fuego por dentro. Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, recuerdan que Pedro les había dicho: por ignorancia ustedes mataron al Cristo. Ahora ellos aquí dicen: bueno, ellos en cierta medida son hombres sin letra. No que no sabían quizás leer o que no tenían conocimiento, sino que no tenían la preparación académica que los escribas, fariseos y saduceos sí tenían. Esa misma preparación académica que tenía Pablo, cuando ya entremos en el momento de Pablo, él sí tenía esa preparación académica. Todo lo que requería un hombre para hablar de la ley judía y de las costumbres, lo tenía en este caso Pablo. Sin embargo, los mismos fariseos reconocían en Jesús, cuando vamos a los hechos, y le decían maestro.
¿Por qué le decían maestro? Porque reconocían que Jesús tenía toda la preparación académica que estos dos hombres evidentemente no tenían. Algo así como que, bueno, Jesús sí pudo ir a la universidad y se capacitó en letras y en leyes, pero Pedro y Juan pues no han ido a la universidad y todos sabemos que ellos no fueron a la universidad. Y cuando hablaban o cuando se habla de Pablo se podía decir, wow, Pablo, no, un decano. Pablo está en una altísima posición en cuanto a educación se refiere. Ellos entonces reconocieron que eran sin letras y del vulgo. No habían tenido todos los estudios en cuanto a la práctica y a lo que se refiere a los estudios en cuanto a las creencias judías. Ellos dicen, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Nadie podía hablar lo que ellos hablaban si antes no estaban con Jesús, o de la manera en que ellos hablaban si no habían andado con Jesús. El verso 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque allí estaba la evidencia de una sanidad, cosa por la cual estaban en ese momento juzgando a Pedro y a Juan, o intimándoles o preguntándoles. Bueno, se dice que lo sanó, pero lo sanó, allí está el hombre, está sano, mira, está andando, sus pies y tobillos están bien. Entonces, ¿de qué los vamos a culpar? Ellos entonces, versículo 15, perfecto, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. ¿Qué había allí? Una señal, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que les he venido diciendo en varias oportunidades que los judíos buscaban señales? Los griegos buscaban sabiduría. Unos decían, no importan las señales, lo importante es la sabiduría. Pero los judíos decían, la sabiduría no es tanto, las señales es lo más importante. Y hay una señal evidentemente hecha en este hombre. Está sano. El hombre camina, puede correr y hacer cosas que antes, desde su infancia, jamás había podido hacerlas, y ahora está sano. Hay una señal y es manifiesta a todos los habitantes de Jerusalén, y es que ellos están viendo a este hombre. O sea, lo que es evidente es que hay un poder especial en estos dos hombres para que hayan hecho un milagro en este. Entonces hay una señal y eso va a traer que la gente se agolpe detrás de ellos. ¿Qué hacía que la gente siguiese a Jesús? El ver las señales que Jesús hacía. El ver que Jesús había podido multiplicar el pan para más de 5,000 hombres, para 3,000 y luego para 5,000. Eso atraía a la gente al punto que Jesús les dijo, ustedes me siguen a mí, no por la palabra que hablo, sino porque les doy de comer. Eso no es de esa época. Eso ha sido, o lo que vemos ahorita, que la gente a veces hace cola en algunos sitios y siguen a hombres, siguen a gobernantes, siguen a presidentes. Básicamente tiene que ver con que les da comida o con que les da dinero. Entonces, ellos seguían a Jesús, la mayoría, o básicamente creo que todos, y por eso Jesús se los dijo, porque les daba comida, ¿sí? En el momento en que la comida deja de llegar, la gente deja de asistir. ¿Sí? La gente deja de venir cuando ve que ya no hay comida, ya no dan nada. Entonces nos seguimos yendo hacia allá. Sin embargo, en este caso había una señal que se había manifestado y era pública a todas las personas en Jerusalén. Y ellos dicen en el versículo 16 al finalizar, y no lo podemos negar. O sea, pudieron negar que Jesús había resucitado. ¿Cómo? Págale a los guardias y dile que diga, mira, los discípulos en un descuido, bueno, se llevaron el cuerpo y no sabemos dónde está y ahora ellos dicen que resucitó. Pero esto era innegable. No había manera de poder decir, no, lo que pasa es que ese hombre fingió por más de 40 años ser cojo.
Pero ¿cómo? Si le veíamos los pies entumecidos y doblados o no sé de cuál manera, ¿cómo podía fingir eso? Y saben, su mamá y su papá dicen que él nunca caminó, y los vecinos y todos los que vivimos en Jerusalén nunca vimos a este hombre caminar. Es decir, quizás gateó, pero jamás pudo caminar cuando era niño. ¿Cómo hacemos? No lo podemos negar. Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Saben? Empezaban a reconocer que había poder y autoridad en ese nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ellos habían negado. Y llamándolos, imagínense el acuerdo al que llegaron, bueno, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, está prohibido que ustedes hablen y enseñen en el nombre de Jesús. Eso daba a entender como que sí había un poder especial en ese hombre de quien ellos decían que no había resucitado, o que hacían cualquier tipo de treta allí para desmentir a Jesús. Ellos intimidaron, quizás trataron de decirle, mire, si ustedes siguen hablando en nombre de este hombre, les va a pasar, digo yo, no sé, lo mismo que a él les pasó. Y quizás va a ser peor con ustedes. Así que vamos a hacer silencio, quédense tranquilos y dejemos pasar eso, como dicen en el argot popular del béisbol, por bola, ¿saben? Un lanzamiento que viene y el bateador no está interesado, lo deja pasar por bola. Bueno, va muy alto, va muy bajo, va afuera o va muy adentro, déjalo pasar por bola. Entonces, verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, gran pregunta, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto era una pregunta ineludible, porque si ellos respondían, fue una pregunta muy parecida a las del Señor, ¿no? ¿De quién es la cara? Del César. Hagan a César, o denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Saben? Ese tipo de preguntas que Jesús les hacía a ellos, que decían, si respondemos esto, va a decir esto, y si respondemos lo otro, dirá que va a ser así. Bueno, digámosle que no sabemos. Y ellos le están diciendo a los representantes de la religión judía, a quienes eran o se creían los representantes de Dios en la tierra, juzguen ustedes si lo mejor es hacerle caso a ustedes y no a Dios, o hacerle caso a Dios y no a ustedes. Es como que le patearon la pelota del lado de la cancha. ¿Qué van a hacer ustedes con el balón de ese lado? Entonces, verso 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. No hay manera de juzgar o de mantener a esta gente presa. Yo me imagino, la gente estaba afuera, ellos estaban siendo juzgados acá y allá esperaban, no, deben dejarlos. Oye, pero ¿no vieron el favor que hizo? ¿No vieron que sanó a este hombre? Es más, el hombre está entre ellos. Oye, tienen que dejarlo salir. Ustedes saben lo que una persona se puede preguntar en ese momento. Entonces, dice el versículo 22, ya que, 22, ¿no? ¿Nos quedamos allí? Ok, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, ¿cuánto? Más de 40 años. Vamos a calcular 45 años, como para ponerlo a mitad allí. O sea, era imposible negar la sanidad. No era un niño que tenía año y 6 meses. Bueno, no, pero su metabolismo, su cuerpo, su organismo pudo desarrollar una sanidad de manera que el niño ahora sí empezase a caminar. Saben, niños que nacen con ciertas patologías y con el tiempo el mismo cuerpo empieza a desarrollar algún método de defensa y hace que el niño se cure. Y luego las mamás dicen, bueno, él nació con esto y los médicos dijeron que ese niño nunca iba a ver, pero el niño ve. O los médicos dijeron que él nunca iba a poder hablar, pero el niño habla, porque el cuerpo, bueno, Dios ha hecho un cuerpo inteligente y lo ha colocado o nos ha colocado en medio de un cuerpo que de alguna manera es inteligente.
y el mismo cuerpo desarrolla ciertas cosas para que la persona pueda tener ciertas capacidades. Pero este hombre ya tenía 40 años o más de 40 años y su cuerpo ya no estaba en el momento de desarrollo, sino que ahora estaba en el momento de empezar a disminuir en facultades, ¿sí? Después de los 40 años, bueno, en algunos casos empiezan ya las dolencias, empiezan los problemas visuales, problemas auditivos, problemas de movimiento. Usted sabe, ya empezamos ya no en la etapa de desarrollo, sino en la etapa como del envejecimiento, donde se empiezan a perder ciertas facultades del cuerpo. Y este hombre básicamente estaba en esa etapa, donde ya empezaba a perder facultades, y lo más seguro era que si no caminó antes de los 30 y tantos de años, no va a caminar después de los 40. Es mentira. Verso 23 dice, y pusieron en libertad, ¿verdad? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Me perdí el hilo de la lectura. Vuelvo a empezar el 27. Porque de verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, fueron usados ellos, o fueron ambos usados como instrumentos en las manos del Señor para traer la sanidad a un hombre que a su vez trajo más gente que se iba a ir añadiendo poco a poco al Señor, pero que a su vez trajo mayor oposición, porque se prohíbe que se hable en el nombre de Jesús y también que se hagan señales. Y la oración ahora de todos los ancianos juntamente con los discípulos es: Señor, que se sigan haciendo más maravillas y señales, porque como los judíos no creen por la palabra, sino que ellos creen es por los hechos, mientras más señales se hagan, más judíos van a ir creyendo en Jesús, el dador de la vida. Nosotros ya no estamos en la época judía, los judíos sí siguen existiendo, pero nosotros no estamos en la época judía. Nosotros no debemos creer en señales, ¿sí? Sino que Pablo dice, más en nosotros actúa el poder de Dios. Ese poder que actuó en Pedro y en Juan para realizar ese milagro era la llenura del Espíritu Santo que estaba en ellos. Y fíjense que finalizando acá dice nuevamente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? No se habla fueron llenos de más sabiduría, de mayor conocimiento o de mayor poder. El poder básicamente radicaba o radica en el Espíritu Santo. Y es una de las cosas que cada uno de nosotros debe anhelar, ¿sí? No debemos anhelar, decía el hermano René la semana pasada, el hablar en lenguas, porque eso fue un hecho momentáneo y pasajero. Vino a todos los que estaban allí y sucedió y hablaron en lenguas. Pero en este caso ellos no volvieron a hablar en lenguas, porque ahora buscaban era la llenura del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo, cuando usted confiesa a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida y es lleno con el Espíritu Santo, y usted mantiene una vida de integridad delante de Dios para hablar
de los hechos y de las maravillas de Dios. Fíjense que eso fue lo que ellos pidieron para poder continuar hablando de ti, Señor. Ellos no estaban interesados en seguir haciendo señales, en hacer milagros o más nada, sino sencillamente en que la llenura del Espíritu Santo en sus vidas pudiese alcanzar a otras personas, que ese poder, ese fuego que el Espíritu Santo estaba dándoles a ellos, pudiese traer salvación a otras personas. Ellos no estaban interesados en dinero, en cobrar, en obtener posesiones, en que se les diera una posición dentro de la iglesia o en cualquier círculo o grupo. Ellos no estaban interesados en eso. Su interés estaba en hablar con denuedo la palabra de Dios para que las personas pudieran creer en Cristo. Era un poder especial para poder hablar del Señor Jesús y mostrar en sus vidas el milagro que Dios había hecho, que era el de poder tener a Cristo en sus corazones y sentir ese fuego y la necesidad de proclamar a otros acerca del Señor. Recuerden que les he dicho en varias oportunidades, traigan a alguien a la iglesia, inviten a alguien. ¿Saben quién va a ser en la persona el cambio que se necesita? No es el predicador, no es el pastor, ni tampoco va a ser usted. Es el Espíritu Santo el que va a traer el cambio en cada persona. La persona va a creer por el oír, pero el Espíritu Santo va a hacer el resto de trabajo en el corazón y en la vida de cada persona. No somos nosotros, sino que va a ser el Espíritu Santo quien le va a decir, hey, detente, no sigas haciendo esto. Cambia tu manera de hacer las cosas, ahora hazlo de tal manera. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que va a actuar en cada vida y en cada corazón conforme Él lo hace. Evidentemente hay personas que quieren continuar viviendo en su pecado y dicen, bueno, tengo el Espíritu Santo, pero Dios perdona. ¿A quién Dios no ha perdonado? Entonces yo puedo tomarme la libertad de cometer tal o cual acción porque Dios me va a perdonar. Bueno, eso ya se le llama como pecar deliberadamente, ¿sí? Eso quiere decir pecar cuando sabes que hay conocimiento de que no se debe hacer. Es como cuando un juez decide dejar en libertad a una persona que todas las evidencias apuntan a que la persona es culpable. Todo dice que sí, pero hay una remuneración por debajo de la mesa y la persona dice, bueno, vas a salir en libertad. No sé, lo que tú quieras seguir haciendo, yo recibo mi dinero y vamos a decir que la causa por la cual se te deja en libertad es por esta situación, por lo que sea. Ayer, por ejemplo, leí en la noticia que dejaron en libertad a unos funcionarios del 6CPC que mataron en las zonas de Oriente a un joven que había ido a comer en un restaurante. Y está el video de cómo sucedió todo. Bueno, eso hace creo que 1 año y medio o casi 2 años que eso pasó. Lo mataron, le dieron un balazo, sobre la mesa quedó el muchacho tirado y dijeron, no, es que él iba a sacar un arma de fuego y nos iba a disparar. No tenía arma de fuego. Pero ayer, no sé nada de leyes, pero ayer lo dejaron en libertad, cuando hasta un video apunta a que hubo, no sé si se llama homicidio culposo, o como sea que se llame eso, pero ese tipo de cosas suceden. ¿Saben qué? Para Dios, Dios, dice la Escritura, que no va a dar por inocente al culpable. El que es culpable, aunque para los hombres pueda pagar o lo que sea y dejarlo en libertad, delante de Dios eso no va a suceder. Cada persona debe entender que cuando peca con libertinaje o cuando peca sabiendo que no lo debe hacer, va a dar cuentas a Dios en algún momento. Evidentemente Dios perdona porque la sangre de Jesucristo quita y borra todo pecado, pero sabes, las consecuencias quedan. Las consecuencias del pecado no las vas a dejar así como así. No sé cuál puede ser la consecuencia, pero sí sé que va a quedar una consecuencia por haber fallado a Dios. Cada uno de nosotros debe buscar la llenura o debe permitir la llenura del Espíritu Santo en su vida. No buscar cosas que impresionen a otros, sino vivir una vida de completa entrega para el Señor Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú, Señor, usaste a estos 2 hombres, Pedro y Juan, Señor, para que con valor hablasen de ti, para que con valor, Señor,
pudiesen mostrar a otros el cambio que tú, Dios, habías realizado en sus vidas y en sus corazones. Ya no eran hombres temerosos, sino eran hombres llenos del valor de ti, Señor. Hombres que ahora se podían parar frente a cualquier cantidad de personas y testificar de ti y hablar sin temor de que tú resucitaste de los muertos, Señor, y que tú obraste ese milagro en ese hombre de más de 40 años de edad, Dios mío. Y aunque hubo intimidación, Señor, para que no continuasen hablando de ti, eso no iba a frenar la obra de crecimiento, Señor, que tú ibas a hacer en esa ciudad de Jerusalén. Pero allí estabas tú obrando y también estás en nuestros corazones obrando. Permítenos, Dios, el poder hablar de ti, el poder mostrar esas maravillas del cambio tuyo en nuestras vidas, para que la gente pueda también entender que ellos también pueden cambiar, dejar su antiguo estilo de vida y adaptarse a un nuevo sistema de vida que solamente tú puedes producir en sus vidas y sus corazones. Ayúdanos, Señor, a anhelar y a permitir en nuestras vidas la llenura de tu Espíritu Santo para poder tener el poder de testificar de ti y no hacerlo con ese temor que a veces estamos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También pido por cada persona que está en este lugar, que seguramente está pensando en ciertas situaciones con la Navidad, con diciembre, y que eso a veces trae carga y preocupación a otros, generalmente a casi todos, que tú nos puedas llenar de tu paz para podernos adaptar a la situación económica que se pueda vivir en nuestro hogar. Si no hay, a ti damos honor y gloria. Y si hay, a ti, Señor, también damos honor y gloria, porque eres tú quien permites cada cosa en nuestras vidas. Pero ayúdanos también, Señor, a ser personas esforzadas para poder tener cosas, poder alcanzar cosas. Y no solamente personas resignadas, flojos o vagos allá en la casa, sino personas que podamos decir: yo voy a hacer esto, yo voy a esperarme, yo voy a alcanzar una profesión, voy a estudiar, voy a capacitarme, voy a tener esto, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros, pero ciertamente tú también estás interesado en que lo busquemos, Señor. Tu palabra dice: pedid y se os dará, y hoy pedimos, Señor, confiando que nos los vas a dar. Pero también dice: buscad y hallaréis. Entonces también nos esmeramos en estudiar y en capacitarnos para poder alcanzar lo que queremos, Señor. Ayuda a cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.